Hola a todos los sordos, saludos. Ahora les voy a presentar en mi programa Info en Señas a un invitado con el que voy a estar platicando. Él se llama Alexis Ariel Martínez y él es coordinador del Instituto Mexicano de Lengua de Señas. También es alguien que se dedica a la investigación lingüística. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a ti también. Ahora quisiera preguntarte, ¿tu asociación qué objetivos persigue? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por poder visitarte. Yo soy el coordinador del Instituto Mexicano de Lengua de Señas. En el 2009 se crea, se funda y a partir de ahí nosotros y otros varios socios, la verdad es que estábamos un poco aletargados, como asociación no habíamos hecho nada. Hace aproximadamente 1 año y medio es que comenzamos ya a movernos, a movilizarnos, a despertar como asociación y pues de ahí en adelante nuestro objetivo primordial en el IMELS es recabar señas de los estados, de los pueblos, regionalismos, para irlos documentando, para irlos archivando. También igualmente los que se utilizan en la Ciudad de México, señas también arcaicas que utilizan sordos ya mayores y que muchos no conocen, e ir transmitiendo ese vocabulario que no se pierda, sino seguirlo conservando y cuidándolo, difundirlo también. También a los jóvenes, a los niños, a los grandes, a personas de todos los estados, difundir ese vocabulario que tomamos de ellos, incorporarlo, registrarlo y difundirlo. Trabajamos junto con intérpretes, maestros, sordos. Queremos que todas esas personas que los vean puedan fortalecer su lengua de señas y que vean que es una lengua de señas muy rica. Por ejemplo, sabemos que en el ASL en Estados Unidos o en otros países llevan muchísimos años de investigación, aproximadamente 50 años en investigación lingüística, y en México pues es un tema que apenas está comenzando, ¿no? Entonces, como equipo, nuestro propósito es hacer investigación lingüística, documentación y preservación, cuidado y difusión de la lengua. Otra pregunta que te quiero hacer. Aquí en México sabemos que hay distintos tipos de señas, ¿no? Hay regionalismos, también hay señas que se utilizan en pueblos indígenas. ¿Tú crees que la lengua de señas está unificada o hay variación? Bueno, hay un poco de variación, no es homogénea al 100%, claro está, como sucede también con el español. Los sordos piensan que la lengua de señas debería ser idéntica en todo el territorio, pero no, eso pasa con el holandés, con el inglés, con el francés, con todos los idiomas pasa lo mismo, hay una variación. Por ejemplo, cuando los españoles, no sé, hace muchísimos años, aproximadamente 1492, recuerdas que Cristóbal Colón llega aquí, pero poco antes de eso, en 1200, 1300, el idioma que realmente se hablaba en Castilla, era en un lugar donde estaba un reino, una monarquía española. El idioma que se hablaba ahí era el castellano, así se llamaba, y esta es la seña que utilizan allá, castellano. Se comienza a hablar ahí y tenía variaciones con otras regiones de España. Por ejemplo, tenemos el galicio, tenemos el catalán. Entonces había comunidades en donde no se hablaban, en toda España se hablaban idiomas distintos, pero la lengua de señas, la lengua castellana, fue la que se trajo aquí y fue la que se comenzó a difundir en las islas, en muchas partes de América. Se siembra esa semilla y empieza a crecer, y poco a poco, con el transcurrir de los años, pues hasta ahora, hasta el 2016, ya se ha difundido.
Y pues sabemos que a lo largo del territorio nacional, en el norte, en el sur, no se habla exactamente igual, tenemos acentos distintos. Es imposible que se hable exactamente igual, pero 60-70% es homogéneo y pues nos podemos comprender. Y sucede lo mismo con el lenguaje de señas mexicano de los sordos o otras lenguas de señas en otros países también. Sabemos que no puede ser completamente homogéneo y nunca lo va a ser, pero no importa. Lo importante es que dentro de la lengua de señas existe una base, ¿no? Y es esa base que está muy en lo profundo, muy arraigada, que cuando se hace la investigación se halla. Y eso es lo que queremos documentar. Y después sí, surgen distintas señas también, hay variaciones y esas son las que queremos documentar. Estamos haciendo esas dos clases de trabajo. Es trabajo intentarlo homogenizar, pero también documentar esas variaciones que hay. Muy bien, muy claro. Sabemos que hay variaciones en la lengua de señas, como sucede en el caso de los hablantes de español. Ahora queremos concentrarnos en las personas sordas. ¿Se comunican igual o hay variaciones entre los sordos? Sí hay niveles. Sabemos que siempre como humanos, sordos o oyentes, aún así estamos constituidos de una manera humana, no todos. Por ejemplo, alguien que tiene un nivel socioeconómico rico, le pueden decir que habla fresa quizás, su manera de hablar, así es. Una persona humilde, no sé, supongamos, y discúlpenme, no quiero ofender a nadie, por ejemplo, la gente de Iztapalapa o de Nesa, su vocabulario, su acervo es como muy callejero, un poco más bajo, y no está mal. Es su forma, su carácter, su manera de hablar y se respeta, al igual que el de las personas que tienen un nivel socioeconómico más grande o que tienen más estudios, que tienen más acervo, más vocabulario, a diferencia de personas que no han entrado a la universidad, ¿no? Que no han podido tener la oportunidad de estudiar, y a diferencia de otras personas que conocen más porque estudian, ¿no? Hay esa variación, pero no importa, hay personas que también son gente humilde, pero pueden llegar a hablar así si estudian. Depende del nivel socioeconómico, del nivel de estudios y de muchas otras circunstancias también. Muy bien, lo entiendo. Hay variaciones socioeconómicas, en el contexto, por los estudios, y sucede lo mismo con los sordos. Y pues los sordos a veces nacen así y aprenden lengua de señas, o aprenden primero el español, depende, ¿verdad? Depende, ¿cómo lo adquieren? Bueno, pues hay distintas maneras. Por ejemplo, hay algunos sordos. Por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho estudios e investigaciones que se han documentado y dicen que más o menos el 10% de sordos sus padres son sordos. Y pues adquieren rápido la lengua de señas. Desde su nacimiento se les expone a la lengua de señas y pues la tienen de una manera completa, natural, la adquieren de una manera automática, rápida. Entonces pueden hacer una buena sintaxis, no les cuesta trabajo construir una oración, señan de manera natural. En cambio hay otros sordos que nacen y en familias oyentes y son el único sordo, y pues son muy distintos, ¿no? Su caso es muy distinto, tienen características muy distintas porque a veces los padres no saben que él es sordo hasta los 3 o los 4 años, que se dan cuenta de que hacen ruidos y el bebé no reacciona. Entonces lo llevan a las escuelas a que aprenda lengua de señas, pero ya es muy tarde y pues tiene todo ese sesgo, todo ese rezago. Empiezan a llevarlos a terapias de oralización o intentan buscar otros métodos hasta que por fin encuentran una escuela de sordos, pero hasta los 8, hasta los 9, 10 años, ya muy tarde, y empiezan a aprender tardíamente la lengua de señas, y es un peligro cognitivo porque realmente no hay un desarrollo. Tiene que ser desde una edad temprana, cuando el cerebro es un poco más maleable, y después ya es un poco más difícil, la verdad. Entonces el tiempo es un factor importante. Por eso la diferencia
habilidad en la lengua de señas. Yo diría que tendría que ser desde una edad temprana, lo más pronto posible, para optimizar el desarrollo, el aprendizaje, el entendimiento y la adquisición de cualquier tema. Está muy interesante lo que nos está explicando sobre las personas sordas, las diferencias, el aprendizaje, la adquisición, si su familia es oyente, sorda y todas esas diferencias. Y por ejemplo, un sordo que aprende lengua de señas y otro que aprende español, siento que la lengua de señas y el español, la gramática no es igual, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar un poco de eso? Sí, es totalmente distinta y tienes razón. La lengua de señas, el problema es que aquí no hay muchos estudios lingüísticos, apenas hay muy pocos realmente, muy pocos los que se han hecho. Hay otros países donde hay bastantes estudios lingüísticos sobre las lenguas de señas. Yo he estudiado algunas cosas de otros países, se me hace muy interesante. Por ejemplo, la lengua de señas no es igual, ¿no? Por ejemplo, la LSM hay una parte que es como 100% natural, que es muy de los sordos. Hay otra lengua de señas que se hace donde se le llama pidgin, es como una mezcla. ¿Cómo dijiste? Pidgin. Pidgin es como una mezcla de muchas lenguas, como una revoltura, digamos, por ejemplo, de colores. Tenemos el color blanco, el color negro, el color café, el rojo, y pues hacemos una mezcla de estos colores y tenemos un nuevo color. Y es raro, no sabemos exactamente si es blanco, si es negro, no hay como una originalidad. Y sucede lo mismo con los idiomas. Por ejemplo, en el español tenemos una gramática y es muy característica y ya está así fundamentada. A veces se puede cambiar un poco, pero por ejemplo, en la mayoría de los casos en el español tenemos un sufijo, un sujeto. Tenemos después un verbo y al final tenemos un objeto. El sujeto es como la raíz, la parte más importante, luego tenemos el verbo y luego tenemos el objeto. Y así es la estructura del español. Y en la lengua de señas es algo distinto. Lo que se ve en la mayoría de los casos es que sí hay como esta manera de... Hay sujeto, hay objeto, ¿sí? Y a veces se puede intercambiar. Y al último, la mayoría de las veces está el verbo. Entonces es algo distinto. Algunos sordos que son oralizados y que han estado yendo a terapia aprenden esa gramática del español y la hacen suya y pues se les queda muy grabada y a la hora de hacer lengua de señas pues influye muchísimo. Después empiezan a aprender lengua de señas y como ya traen esa gramática, pues les cuesta muchísimo trabajo construir una lengua de señas más natural. Es una mezcla, es lo que se le llama pidgin, porque ya hay esa mezcla entre la lengua de señas y el español. Y pues la intercambian, están mezclando una y otra. La verdad siento que los sordos la adquieran o la aprendan, el idioma español o la lengua de señas. Puede ser difícil, ¿no? Trabajar entre separar la lengua de señas, el español, la sintaxis del español y la lengua de señas puede ser un poco complicado para los sordos, puede ser como un choque para ellos, una contradicción, ¿verdad? ¿Le sucede, por ejemplo, lo mismo a ustedes con el inglés y con el español? ¿Sí? Y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hermano, la verdad mi familia vive ahorita en Estados Unidos y se fueron para allá, viven en San Diego, California. Y mis dos hermanos, yo soy el mayor y pues yo siempre he hablado español desde pequeño y uno de mis segundos idiomas es el inglés. Mis hermanos se fueron muy pequeños a los Estados Unidos, entonces comenzaron a aprender desde pequeños la lengua de señas, el inglés y el español de una manera natural.
mi hermano, el más pequeño, ya ha tenido muchísimo contacto con hablantes de inglés y pues ya habla un poco menos español. En ocasiones yo voy a visitarlos y pues yo platico con él y me doy cuenta de que hay cosas que no ha él concientizado realmente como un hablante de español. Por ejemplo, antes él me dijo en inglés, una frase en inglés. Y luego hizo como una mezcla entre el inglés y el español. Ya pusiste junto la bicicleta, fue lo que dijo. Ya pusiste junta la bicicleta. Y cuando yo escuché eso, pues las palabras sí, obviamente son español, ¿no? Pero la construcción sintáctica, la verdad es que yo sentía que no era español, no terminaba de entender, hasta que después de un rato ya entendí que lo que me quería decir era, ya habías armado la bicicleta. Y fue cuando dije, ok, pero es que esa construcción tiene influencia del inglés por el verbo en inglés put together, que significa en español armarla. Pero realmente él no se dio cuenta que estaba siendo influenciado por el inglés, porque ya tenía esa lengua muy fuerte en él, y sucede lo mismo. Por ejemplo, ayer con Moisés, un sordo, que la verdad sus papás son sordos, sus abuelos de generaciones, desde pequeño ha hablado la lengua de señas, y íbamos yo manejando, y íbamos con otro amigo lingüista que está haciendo una investigación, y pues estábamos viendo ahí su ponencia, y yo le quise preguntar a Moisés unas cosas que yo estaba viendo en la ponencia, y le dije, en los sordos hay algo en español, una construcción en español. El próximo lunes, el próximo lunes nada más. Entonces yo le dije, yo he visto distintas formas de hacer esto. Se puede decir así, y con esto es suficiente, con esta seña nada más, en el ESM. Otro ejemplo sería decir próximo lunes hacia adelante. Añadirle próximo lunes. O otra manera de hacerlo es decir próximo lunes sin hacer el movimiento de la L hacia adelante, sino dejarlo aquí. Hay 3 distintas formas, pero la que yo mayormente he visto son las primeras 2. Esta, que es la L hacia adelante nada más, o próximo lunes, sin moverlo. Porque el próximo ya te da a entender que no se necesita hacer el movimiento hacia adelante. Entonces decir próximo y luego hacer lunes hacia adelante, pues ya es como redundante, ya no es necesario, es un pleonasmo, entonces se puede eliminar. Pero él se dio cuenta y dijo, sí, cierto, tienes razón. Hay muchos sordos que lo toman de la sintaxis del español, pero realmente no es lengua de señas mexicana, es un error realmente, que tienen que ellos hacer como una introspección que no han hecho muchos sordos y que hay que concientizarlos para que estén al tanto. Por eso, pues su asociación, el objetivo de ellos es movilizar y difundir todo este tipo de cosas sobre la preservación de la lengua de señas, la investigación lingüística, tanto para sordos como para oyentes, en público en general, para que conozcan la lengua de señas en un contexto realmente natural. Es la preocupación de ellos. Registrar todo esto, el vocabulario, difundirlo a nivel nacional, retomar también significado de pueblos en donde los sordos hablan lengua de señas. Y pues él va a seguir difundiéndolo todo esto de aquí en adelante. Aparte, en tu trabajo sé que conoces temas sobre información pública, tienes contacto con varias instituciones gubernamentales, con diferentes cosas, ¿verdad? ¿Es lo que haces? Sí. Como asociación tenemos varios socios, oyentes y otros sordos, y pues que sabemos que no podemos hacer el trabajo solos, tenemos que siempre estar acompañados porque realmente no podemos hacerlo solamente nosotros como oyentes, tenemos que incluir a los sordos porque se supone que estamos apoyando a los sordos, entonces no podemos relegarlos, tenemos que incluirlos siempre en el proceso. Ahorita hemos pedido la ayuda de algunos sordos, hay algunos que que manejan muy bien la lengua de señas desde generaciones
abuelos, padres, entonces ellos nos ayudan también para ir documentando la lengua de señas. Pero la verdad, hace como un año tuvimos un nuevo socio que se integró, se llama Abraham, esta es su seña, y él es abogado, tiene un doctorado enfocado al tema de la discapacidad, tiene muchísima experiencia en ese campo, tiene un hermano que tiene discapacidad intelectual, y pues él ya conoce el tema desde muchísimos años porque lo ha vivido, porque tiene un hermano, porque lo ha tenido que estar cuidando y sabe que no es fácil y que ha costado desafíos, que ha buscado maneras. Entonces él ya lo ha vivido. Hace poco se integró como socio y pues le dijo que le interesaba estar con nosotros trabajando. Se aceptó su entrada y pues él ha tenido muchísimos contactos con muchísimas instituciones de gobierno y nos ha ayudado muchísimo a salir adelante, a poder lograr muchas cosas que hemos querido. Y pues están trabajando ellos como equipo y han seguido avanzando y pues quieren alcanzar sus objetivos y cumplirlos. Pues siento que es todo. Muchísimas gracias a Alexis por todo lo que nos explicó, por todos los temas. Sabemos que son muy importantes para que ustedes también los conozcan, que conozcan a los sordos, a la lengua de señas mexicana y las distintas variaciones que hay. Muchísimas gracias por su atención y un saludo a todos. Quería hacerte otra pregunta. En lo que has visto en el aspecto gubernamental, la información que se da, sabemos que es un lenguaje muy elevado en el español con respecto a la lengua de señas, el idioma de los sordos. Sabemos que la información que se ve en español necesita hacerse accesible en lengua de señas. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues la mayoría de los sordos en la comunidad no son iguales, sabemos que hay diferencias entre ellos. Lo más importante entre ellos es utilizar la lengua de señas mexicana para poder establecer un vínculo de comunicación, sería lo más fácil. De lo que hablas de un formato de accesibilidad para los sordos, yo creo que sería elaborar un video. Para los sordos que se les dificulta muchísimo, les cuesta muchísimo trabajo leer el español, podríamos grabar un video en lengua de señas para que ellos pudieran ver la información, algo que se les facilite. O también podríamos empezar a utilizar subtítulos o lengua de señas con subtítulos simultáneamente. El problema es la escolaridad muchas veces de los sordos. Los maestros también no saben muchísima lengua de señas, entonces los sordos tampoco saben escribir muy bien. Entonces les cuesta más trabajo. O a veces saben muy bien lengua de señas, pero no saben escribir español muy bien. Hay otros países donde este proceso ha sido mejor, el bilingüismo, la educación bilingüe. Entonces saben lengua de señas y saben escribir muy bien. Pero lamentablemente en México estamos un poco rezagados en ese aspecto. Sabemos que lo podemos hacer, pero vamos un poco rezagados. Entonces hay que meternos más en el tema de la educación bilingüe, pero mientras podría servir los subtítulos, podría ser también. Sabemos que también hay algunos que se esfuerzan por intentar leer el español y algunos han llegado a escribir muy bien, pero la mayoría de los sordos no es su caso. Hay distintas formas de accesibilidad, como mencionaba en los videos en lengua de señas mexicana, poner un subtitulaje. He pensado también quizás sabemos que no es fácil leer, ¿verdad? Bueno, podría ser una idea y tienes razón en cuanto a temas referentes, por ejemplo, cuando son muy políticos, tienen un lenguaje muy político, muy especializado. Hasta a los oyentes se les complica realmente leer este tipo de textos, comprenderlo, por todo el léxico tan especializado que se utiliza. Se trata de hacerlo accesible
haciéndolo de una manera más coloquial y se utiliza para personas con discapacidad intelectual, etcétera, etcétera. Pudiera ser, pues, rescatar algunos de los conceptos más importantes. Tú has visto que, por ejemplo, hay algunos sordos que utilizan videos, subtitulaje o la lectura. ¿Qué es lo que hacia qué se inclinan más? Hacia la lengua de señas mexicana, obviamente. Y después yo diría que algo visual, una imagen, la lectura, la utilización de imágenes, fotografías. Sabemos que los sordos son muy visuales, es una característica muy particular de ellos. Entonces la lengua de señas o imágenes, con logos, todo eso. Y después el subtitulaje y lo que mencionabas, la lectura, al final. Sí vemos que la mayoría preferiría un video en lengua de señas. En México, la mayoría de los sordos, ¿cuántos sordos, por ejemplo, utilizan lengua de señas? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, la verdad, en el gobierno, en el INEGI, en el conteo, en las estadísticas que se han hecho, dicen que en México hay cerca de 700,000 sordos. Es el número oficial que ellos han registrado, 700,000. Pero dicen que otras fuentes dicen que realmente son más de 700,000, son casi cerca de 1,000,000. ¿Por qué? Porque hay muchos sordos invisibilizados que realmente no nos damos cuenta, nos cruzamos con ellos por las calles y a primera vista parece un oyente normal porque no tiene otra discapacidad. Y pensamos que es un oyente y pues no se le registra, están invisibilizados y no están en ese conteo, pero pudieran llegar a ser 1,000,000. Además, eso fue lo que me preguntabas, son 700,000, según las cifras del INEGI, y no todos utilizan la lengua de señas. ¿Por qué razón? Porque algunos están aislados en pueblos donde no hay escuelas, están incluidos en otras escuelas donde están ciegos, con discapacidad intelectual, los maestros no saben lengua de señas, entonces no les enseñan con señas, les hablan, y es una lucha constante para ellos, para acceder a estos conocimientos. Necesitan un maestro sordo, ¿no? Un modelo lingüístico para adquirir esa lengua de señas y salir adelante, y por diversos otros factores. Pero no todos son competentes en la lengua de señas, solamente como 300,000 o menos. Pues eso es todo. Muchas gracias por todo el diálogo que tuvimos.